Esta mañana se registró una persecución y enfrentamiento entre agentes policíacos y presuntos delincuentes. Por lo pronto ha trascendido que hay 2 muertos, además de detenidos y decomiso de armas de alto calibre. Además se encendió un automóvil en la carretera ahí cerca frente al Cerrito de la Virgen en el sur de Hermosillo. Hasta este momento la información que tenemos. La Secretaría de Seguridad Pública de manera escueta envió un boletín de solo 3 párrafos acerca de este tema. Y también la autoridad descubrió un narcolaboratorio en Álamos, es lo que ha trascendido también en las últimas horas. Bueno, a punto ya de reabrirse la frontera a la exportación de ganado, así lo informó Juan Ochoa, que es el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, y la declaración la hizo en base a la información que recibió del gobernador Alfonso Durazo. 144 albergues habilitados en el estado de Sonora ante esta inminente segunda tormenta invernal. También aquí en Hermosillo están preparados los centros Hábitat para ayudar, para auxiliar a toda persona vulnerable ante el frío. Nacieron trillizos en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Hermosillo. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que México no tiene problema de consumo de fentanilo como sí lo hay en Estados Unidos y Canadá. Por cierto, Donald Trump, dispuesto ahora a cambiar el nombre del Golfo de México, quiere que se llame Golfo de América. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TV de Primera Plana, aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México, y para todo el mundo. Son las noticias de primera mano, usted ya nos conoce, obligado siempre, pero también ya nos hemos acostumbrado a informarles de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se está generando en el mundo, en México y por supuesto aquí en el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, pues adelanta los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde, noche, por supuesto los diarios del día de mañana. Hoy es martes ya 7 de enero del año 2025. El calendario del más antiguo Galvano dice que es día de San Raimundo de Peñafort, considerado el autor del derecho canónico. También hoy Luciano Mártir, ¿sí? Luciano Mártir, que en el siglo III hizo una escrupulosa edición de los libros santos. También lo está festejando quienes llevan por nombres Crispín, ¿sí? Y los mártires Julián, Félix y Genaro, Genaro con G o Genaro con J. También Teodoro también está celebrando el día de hoy. Desde este espacio, como siempre, una felicitación especial a usted que está de fiesta porque festeja su santo, o bien es su cumpleaños, o tiene otro aniversario especial en este, repito, martes 7 de enero del año 2025. Esta mañana, entre 10 y 12 del día, tremendo caos vehicular, por una razón, por un motivo. Familiares de una persona que fue privada de su libertad el pasado día 5 de este enero, es decir, hace 2 días, pues bloquearon ese crucero y pues originaron un gran caos vehicular. Son familiares de Lamberto González, ¿sí? Lamberto González, un joven de 41 años de edad. Los familiares de ellos estaban ahí presentes, sus padres, estaban presentes sus hermanos, quienes estaban de manera muy pues dolida, manifestándose en medio del llanto y la desesperación, porque pues tenían cartulinas enfrente donde decían pues lo queremos de regreso y lo queremos vivos. Gritaban los familiares de Lamberto González, que era un buen hombre, que es un buen hombre más bien, que es un buen hombre que tiene su propio negocio y que no
que no se mete con nadie malo. Pues así la manifestación, esto duró pues aproximadamente 2 horas y media, hasta que alrededor de la 1 de la tarde pues lograron liberar ese crucero. Repito, el crucero más importante de Hermosillo, que es Rosales y Boulevard Encinas. Bueno, la nota sobre Natanael Cano, usted la escuchó ayer, sí, que apareció una manta en una escuela preparatoria del norte de Hermosillo, donde se leía una amenaza contra este cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, también contra 2 cantantes también del mismo estilo, alguien con el sobrenombre de Torbellino, alguien más con el apellido Rosas, pero bueno, el señor Cano respondió a esta amenaza. El cantante reaccionó en redes sociales, ¿sí?, tras la difusión de una presunta manta con amenazas dirigidas hacia él, así como los también artistas Javier Rosas y Tito Torbellino Jr. La supuesta advertencia fue colocada en un plantel educativo de Hermosillo. Esto fue el domingo antier. A través de su cuenta de Instagram, Natanael Cano publicó una historia donde se observan 2 mantas con su imagen sobre una cama. Acompañó la fotografía con el mensaje: las únicas mantitas que me preocupan ahorita, y si calentaran, dijo, haciendo referencia de forma irónica a la situación, mientras sonaba de fondo su canción AFS. Esas mantas eran como un par de cobertores, ¿sí?, un par de cobertores. De esa manera respondió con una despreocupación Natanael Cano. Un equipo multidisciplinario conformado por personal de enfermería, ginecología, neonatología y anestesiología atendió el nacimiento múltiple de 2 niñas y un niño. Recibieron el mejor tratamiento para que lograran vivir sin complicaciones de salud. La titular de la jefatura de neonatología del Hospital de Ginecopediatría, sí, en Hermosillo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctora Elizabeth Ulloa, explicó que el nacimiento de los trillizos tuvo lugar el pasado 8 de diciembre, hasta ahora trascendió. Se encontraban en la semana 33 de gestación debido a que era un embarazo múltiple y de riesgo. La madre inició una labor de parto, presentó hemorragia obstétrica, motivo por el cual fue ingresada para realizarle una cesárea de urgencia. La madre tiene 36 años de edad, llevó un buen control prenatal. Desde el nacimiento los bebés mostraron buena evolución. La primera niña pesó 1,7 kg, el niño 1,8 kg. Y la tercera también niña pesó 1,6 kg. A los 3 se les brindó tratamiento para la respiración. Se les dio apoyo de un día con oxígeno y mostraron buena adaptación al programa Mamá Canguro. Esto lo dijo esta doctora Elizabeth Ulloa López. Pero bueno, están bien los trillizos en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Hermosillo. Vamos con nuestros compañeros reporteros. Tengo a Gerardo Valenzuela listo. Gerardo, adelante. Gerardo Moreno Valenzuela. Hola, ¿qué tal, maestro Quirrín? Qué gusto saludarlo a usted y a todo el auditorio. Platicarle que ya desde el pasado 1 de enero el precio de los pasaportes mexicanos aumentó en un promedio del 4.5%, comparándose con el costo que mantuvieron durante el 2024. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el pasaporte de 1 año, que es especial para los niños menores de 3 años, este 2025 costará 885 pesos, cuando en 2024 valía 850. Luego el pasaporte de 3 años ahora se pagarán 1,730 pesos, cuando el año pasado valía 1,665, aplicando también para nuevos o como renovaciones. Por el pasaporte de 6 años ahora se deberán pagar 2,350 pesos, que son exactamente 100 pesos más del 2024, cuando valía 2,250. Y el pasaporte más caro, el que tiene vigencia por 10 años, ahora cuesta 4,120 pesos, mientras que en 2024 valía 3,940 pesos. Por último, comentarle que la Secretaría también anunció que se mantiene un 50% de descuento para los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, pero para ello se requiere una valoración médica certificada por un especialista. Ese es el reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, Gerardo Moreno Valenzuela. Siempre se ha dicho, se ha hablado de que un aumento en las gasolinas y el diésel pues trae por consecuencia afectaciones ya directamente al consumidor por el aumento de precios. En este caso, ante el aumento de un documento oficial como es el pasaporte mexicano,
pues dónde estaría ese insumo, vaya. Pero bueno, el funcionario federal diría que es un aumento de acuerdo a la inflación, pero no nos salvamos definitivamente de los aumentos en todos los rubros. La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que su personal localizó y desmanteló un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, esto en las cercanías del poblado denominado Taimuco, en el municipio de Álamos, en el sur del estado de Sonora. El hallazgo ocurrió el pasado 5 de enero, es decir, antier, durante un patrullaje aéreo. Contó con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, también de la misma Fiscalía. Como resultado preliminar de esa operación, se neutralizaron aproximadamente 750 kilos de droga terminada, 1.660 litros de productos químicos utilizados en el proceso de fabricación. El laboratorio, junto con el material asegurado, fue destruido en el lugar tras recibir la autorización de las autoridades ministeriales correspondientes, quienes integraron los hallazgos a la carpeta de investigación pertinente. Un narco laboratorio en Sonora. No es el primero que se descubre, ¿eh? En el Quiriego también en su momento, hace meses, se descubrió otro narcolaboratorio y se dijo que era el narcolaboratorio más grande que se había detectado en la República Mexicana. Pues otro narcolaboratorio en Álamos ahora. Está sobre nosotros, como lo sabemos, este frente frío previo a una segunda tormenta invernal pronosticada ayer, inclusive en este espacio, por la Comisión Nacional del Agua. Ya se siente la disminución de la temperatura, se espera para esta noche y el amanecer de mañana, sobre todo, una reducción de temperatura que pudiera, aquí en el centro del estado de Sonora, llegar a hasta los 4 grados centígrados al amanecer. Ante esto, el gobierno del estado no se ha quedado con las manos cruzadas. El gobernador Alfonso Durazo reunió al comité de emergencia integrado por todas las dependencias a quienes corresponden pues la atención por este tipo de fenómenos naturales. Se dijo que había son más de 100, ¿sí? Son más de 144 exactamente, ¿sí? 144 albergues habilitados en los distintos municipios, sobre todo en el norte y en el oriente del estado de Sonora, donde más se sentirá el frío, ¿sí? Todo esto para las personas pues vulnerables, ¿sí? Que no cuentan con los suficientes insumos o elementos pues para cubrirse del frío. También aquí en Hermosillo, el presidente municipal Antonio Estazarán anunció que los centros Hábitat, Café Combate, también en el poblado de Miguel Alemán, estarán listos también para recibir a estas personas vulnerables. Aquí para Hermosillo se pronostican pues ligeras lluvias. Mañana miércoles, ¿sí? Mañana miércoles 8 de enero a partir del mediodía, ¿sí? Podría haber llovizna aquí en la capital del estado de Sonora. Antonio Jubera, que es un investigador muy certero del pronóstico del clima, estableció que en caso de presentarse estas precipitaciones serían de corta duración y con acumulado potencial de 1 a 3 milímetros solamente. Agregó que las temperaturas mínimas se ajustaron ligeramente al alza después del paso del frente frío, pero que las máximas continúan siendo bajas para los próximos días, especialmente mañana miércoles, jueves y viernes. Antonio Jubera indicó que desde este martes se están sintiendo los efectos del frente frío con un incremento del viento del sur-oeste con rachas cercanas a los 40 kilómetros por hora alrededor del mediodía y hasta las 5 de la tarde. Bueno, tenemos a Tony López de Moreno. Tony, te escucho. Muy buena tarde. Adelante, por favor. ¿Qué tal, maestro Quirrín? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle a usted y al auditorio. Informarles que la directora general de Protección Animal del Gobierno de Sonora, Carolina Araiza, informó que reforzarán las capacitaciones en materia de protección animal para los elementos de seguridad pública a fin de que se reconozca el maltrato y crueldad en los informes policiales homologados. Hoy en entrevista, la funcionaria estatal detalló que será a través de la Universidad de Seguridad Pública, en tanto también se impartirá a diferentes dependencias. Escuchemos parte de lo que dijo.
ocasiones, por ejemplo, en los casos lamentables como el de San Luis Río Colorado, contemplarían, por ejemplo, que en los IPH se reconozca la crueldad animal también como víctimas, pues, a las mascotas. Sí, es parte de lo que se pretende ver en la Universidad de Seguridad Pública. Eso es importante, que ellos sepan identificarlo y lo plasmen en el IPH y a la vez lo turnen a la autoridad correspondiente que es Fiscalía, y sobre todo que existe una muy buena coordinación entre lo que es el municipio y el estado para la atención de los reportes, porque hay reportes que se pueden atender por dos vías, por la vía administrativa, pero también por la vía penal. Finalmente, comentarles que este día se llevó a cabo una jornada de esterilización en la colonia Minitas, donde se atendieron a 60 propietarios de mascotas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Tony López Moreno. ¿Qué es el IPH? El informe policial homologado. Es el informe en el momento circunstancial de los hechos y además documento esencial para todo tipo de investigaciones. Déjeme precisarle dónde están los centros Hábitat. Aquí en el caso de Hermosillo me informa el ayuntamiento que son los centros Hábitat de Café Combate, también el ubicado en Solidaridad y en el poblado Miguel Alemán. También estará preparado el traslado a dichos lugares a quienes lo necesiten. En dichas sedes, más de 100 personas obtuvieron refugio durante las noches de los días más fríos de noviembre y diciembre pasado, se dijo, ¿sí? El presidente municipal Antonio Sacerán confirmó la designación de personal de guardia en todas las dependencias municipales que integran el comité. Exhortó a todas, a todos, a comprometerse con la seguridad de la ciudadanía ante las condiciones climáticas. ¿Se vendrá realmente una drástica disminución de la temperatura? Bueno, repito, el pronóstico es que a partir de esta tarde, noche, disminuirá la temperatura y el amanecer de mañana podría llegar a los 4 grados aquí en el centro del estado de Sonora. ¿Qué le digo en el norte y en la sierra donde pudiera haber lluvia, inclusive algunas zonas nevadas? Eso es con plena seguridad. Y lo que ocurra allá en el oriente desciende aquí al centro, lo sabemos perfectamente bien. Nublado continuará, ¿sí? Y aquí en el centro, particularmente en Hermosillo, como está el pronóstico, se lo repito, pudiera haber llovizna después del mediodía mañana, miércoles 8 de enero. Regreso en un momento. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana, tu canal. En invierno también se disfruta de la naturaleza de Sonora. Explora y diviértete en el mar o en la ciudad. Practica senderismo, explora el ecosafari, pasea en kayak, visita el museo y nada con delfines. Todo esto y más en el Delfinario Sonora, Estero El Soldado y el Centro Ecológico. Vive las más emocionantes aventuras en la naturaleza de Sonora. Sonora, tierra de oportunidades. ¿Te imaginas un invierno sin frío? En Las Palomas Beach & Golf Resort, el clima perfecto te espera. Despierta con vistas al mar de Cortés. Disfruta de un día de golf bajo el sol. Y deleita tu paladar con nuestra exquisita gastronomía. Todo, desde conexión Wi-Fi rápida hasta paquetes de estancia prolongada. Olvídate del invierno. Ven a Las Palomas. Reserva ahora y asegura tu lugar al sol. Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. DVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano.
Quien tenga dudas de que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ya empezó a gobernar antes de llegar por segunda ocasión a la Casa Blanca, pues lo confirma este día con declaraciones en el sentido de que hasta quiere cambiarle el nombre al Golfo de México. Así lo dijo el maestro Trump. Adelante. Mexico's really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. And we're going to be announcing a future date pretty soon. We're going to change because we do most of the work there and it's ours. We're going to be changing sort of the opposite of Biden, where he's closing everything up, essentially getting rid of $50 to $60 trillion worth of assets. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. Muy apropiado que se llame Golfo de América porque tiene un gran anillo, dice Donald Trump. Y además, México es muy, pero muy peligroso. Y repito, si esto hace siendo presidente electo, para quien asegura que estas son solamente promesas y que ya llegando a la Casa Blanca va a cambiar, todo indica que no va a cambiar, sino que va a radicalizar mucho más su postura. Mientras tanto, aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, nuevamente establece como prioridad el combate al tráfico de drogas, entre otros temas, sí, el narcotráfico inclusive, y que son como mensajes a Washington de su actitud. Por lo pronto, anunció esta mañana una campaña inclusive, como hace muchos años, el gobierno federal no había implementado contra las drogas, específicamente contra el fentanilo. Hizo un comentario sobre esto la presidenta. Adelante. El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá principalmente. Pues no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo y que se conozca qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud. Pero hay una crisis que viene del consumo del fentanilo, que viene desde antes, que viene del consumo de medicamentos relacionados con medicamentos que sustituyeron los opioides. Y esta miniserie es justamente esa información. ¿De dónde? Esa miniserie se va a titular Aléjate de las drogas, el fentanilo mata. No solamente eso, la presidenta Sheinbaum dijo que seguía adelante el combate contra el fentanilo. A ver, lo dijo así, hizo un comentario también. De todas maneras, la distribución de fentanilo, sea la distribución nacional o su distribución de pastillas para otros objetivos, como la posible entrada a los Estados Unidos, la estamos combatiendo. Tan es así que se incautaron más de 500,000 pastillas de fentanilo hace poco en Sinaloa. Entonces, nosotros combatimos la fabricación ilegal, damos seguimiento a los precursores que entran a México para la producción de cualquier medicamento en nuestro país. Y otra vez, siguiendo adelante con esa agenda que ha impuesto Donald Trump, pues habló también del Tratado de Libre Comercio, lo que se va a negociar hasta el año 2026, pero ya se está hablando de condiciones, primero para que México siga adelante en el tratado, inclusive se ha hablado de la posibilidad de desaparecerlo, ¿sí? Esto dijo la presidenta. Llegada de esta persona. No creo que vaya a ocurrir algo con el tratado. Es decir, Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del TEMEC. Entonces, Estados Unidos se beneficia de lo que se produce en México y va a los Estados Unidos. No es un asunto de competencia, como lo he dicho, sino de complementariedad. E igual Canadá.
Entonces, la revisión del tratado es en el 2026 y esperamos pues que entonces se revise. Se han dicho muchas cosas en días recientes por el presidente Trump, pero también hay que esperar a que entre al gobierno, a que podamos tener una comunicación una vez que su equipo sea aprobado. Bueno, de regreso aquí a Sonora y particularmente en Hermosillo, trascendió esta mañana pues un enfrentamiento, primero persecución, ¿sí? Y luego enfrentamiento entre agentes policíacos de los 3 niveles, federales, estatales y municipales, contra delincuentes. Esto a la altura del Cerrito de la Virgen, estamos hablando del kilómetro 248 de la carretera Guaymas-Hermosillo. Hay, por lo pronto, el resultado de 2 muertos, 2 detenidos y también el decomiso de varias armas de alto calibre. Tenemos aquí un video, Juan, ¿sí? Que establece de parte de testigos que iban en ese momento sobre la carretera, ¿sí? Exactamente lo que vieron. A ver, es un video de unos 29 segundos, Juan, ¿sí? A ver, adelante con eso. A ver, no tuvo audio, Juan. A ver, por lo menos vimos las imágenes así se presentaron, inclusive el incendio de un automóvil. La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sonora envió un boletín escueto donde dijo que efectivamente se había dado esa persecución, ese enfrentamiento, 2 muertos el resultado hasta este momento, 2 personas heridas, detenidas también y decomiso de armas de alto calibre. Y por otro lado, ante el problema que es latente, ¿sí?, del cierre de la frontera a la exportación de ganado mexicano, esta mañana el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Ken Juan Ochoa Valenzuela, informó que el gobernador Alfonso Durazo le adelantó que ya está próxima una solución, ya la dependencia encargada de parte de México y en acuerdo con Estados Unidos reabriría nuevamente la frontera en los próximos días. Vamos a escuchar algo de lo que dijo el presidente de los ganaderos. Con el gusto de informarles el día de hoy que recibimos la carta ya de Senacica, donde ya se envió la petición a la autoridad de Estados Unidos para la revisión de las 2 cuarentenarias, tanto Nogales como Agua Prieta, para que esta semana, a más tardar, ya tengamos la aprobación de los Estados Unidos y comencemos a reanudar la exportación lo más pronto posible, obviamente con el nuevo protocolo. Quiero decirles que el propio gobernador del estado me envió esta mañana la carta que Senacica a su vez hizo llegar a sus manos y agradecerle al propio gobernador porque todos los días desde que esta emergencia comenzó estuvo de la mano de todos nosotros. Bueno, voy a hacer una pausa y al regreso espero platicar aquí en el estudio con el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo Acuña. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi.
El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan, láser, visión y spa. Atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan, láser, visión y spa. STIRT, unidad y trabajo. Vender más puede ser posible. Hoy en día, la comunicación digital es una gran opción. DVD Primera Plana, tu mejor aliado. Continuamos con más noticias de primera mano. Pues le aprecio de manera muy especial a Eduardo Acuña, que es secretario del Ayuntamiento, me ha aceptado esta invitación. Gusto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, creo que el Ayuntamiento de Hermosillo está en medio ahorita de, si podemos decir así, una polémica porque genera polémica una obra pues de esta envergadura como lo es el paso a desnivel del crucero de Colosio y Solidaridad. Por lo pronto resalto algo que va a fijar un gran precedente. No ha habido una gran obra, aquí en la capital del estado de Sonora, que no haya requerido recursos del gobierno federal o del gobierno estatal o de ambos, ¿sí? Esta obra, este paso a desnivel, ¿sí? Va a ser una inversión de 412 millones de pesos con recursos exclusivamente del ayuntamiento. Y en una época, eso lo digo yo, en que el gobierno dice que no hay dinero. Caramba, creo que sí es algo extraordinario. Y esto también ha traído algunas reacciones, ¿sí? Pero la actuación de ustedes, pues, como autoridades, ha sido distinta a otras épocas, ¿eh? Porque cuando existen protestas y movimientos, pues se les deja caminar, se les deja pasar. Pero ahora ha habido colectivos, sí, que se han acercado allá al lugar, inclusive que quieren suspender la obra, pero que inmediatamente fueron atendidos, secretario, sí, como fue el día de ayer y de hoy. Sí, fíjate que es bien importante y yo hago mucho énfasis en el tema de cómo se vino dando la atención a este grupo de personas que entiendo representan diversos colectivos, porque nosotros tuvimos diálogo con ellos desde diciembre, por ahí a finales de diciembre, que es cuando ellos empezaron más a ser un poco más visibles en su inconformidad hacia la obra. Entonces yo rápidamente tuve comunicación con algunos de ellos, ofreciéndoles una mesa de diálogo, en su momento complicado por algunos aspectos que ellos señalaban como condicionantes para poder sentarse a dialogar. Entonces eso impidió un poco que avanzáramos y la verdad es que al momento de reunirnos ayer, y yo lo digo esto con toda claridad, se los decía yo a ellos, oye, pues es que gracias por la reunión, nos decían, ¿no? Y yo les decía, oye, pues es que esta reunión se la estamos ofreciendo desde el año pasado, ¿no? Desde que iniciaron ustedes con dudas. Ayer tuvimos presencia de este grupo de personas que inconformes, o más bien, más que inconformes, creo yo, dudosos de algunos ciertos aspectos de la obra, que a raíz de tener una reunión que se celebró el día de ayer en el Palacio por algunas horas, es importante decirlo, dicho sea paso, una reunión que ya previamente teníamos programada con ellos, se les aclararon la gran mayoría de los aspectos de dudas que ellos tenían, tanto en los aspectos técnicos de la obra como en los aspectos legales. Entonces, la verdad es que por nuestra parte yo se los hice saber a los distintos integrantes de los colectivos como la disponibilidad del ayuntamiento para poder dialogar y aclarar dudas sobre el proyecto siempre estuvo presente, sin la necesidad de que sucediera lo que pasó ayer, ¿no? O sea, creemos nosotros que no era necesario, sucedió, cedimos en algún momento en aspectos de, oye, pues que paren máquinas, está bien, paramos máquinas, como un gesto de buena voluntad, en lo que nos reunimos, platicamos, y se les informaron a ellos y aclararon, creo yo, la totalidad de las dudas que ellos tenían. ¿No se pararon las máquinas ayer en atención? En atención a ellos, pero ya estaba la propuesta desde un principio. Sí. O sea, anteriormente ya les habíamos dicho nosotros, nos reunimos a las 12 y a esa hora paramos máquinas. Si eso es lo que a ustedes les permite que se puedan sentar a dialogar con el ayuntamiento, lo hacemos. Todavía accedieron a eso, de buena voluntad, previamente. Y aún así, ellos decidieron hacer su presencia el día lunes en la mañana.
los fuimos y atendimos y después de ahí nos fuimos a Palacio a platicar. Secretario, ya esta mañana también hubo un recorrido. Hoy hicimos un recorrido ahí en sitio, como le llaman los ingenieros, y ahí la Dirección de Infraestructura del Ayuntamiento les estuvo explicando a ellos todos los pormenores, detalles, por aquí pasa el tubo, por aquí el carril, aquí la ciclovía, aquí este aspecto, todos los detalles de la obra, y fuimos aclarando poco a poco. La verdad es que nosotros, y se los decíamos a ellos, y yo noté cómo fueron cambiando un poco su opinión al respecto del proyecto. No hablo por ellos tendrán que dar su postura al final de cuentas, pero sí es evidente que mucho estuvo en cierta parte movido por desinformación de la misma obra, ¿no? Particularmente algunos argumentos dados en términos de si se cumple o no con la pirámide de la movilidad que está establecida en la Ley de Movilidad, tanto federal como del Estado. Todos esos argumentos legales el Coordinador General Jurídico. ¿Y se convencieron, según su opinión? Ayer se aclaró. Mira, apenas ellos te lo podrán decir eso, ¿no? Pero yo no encuentro ya, al final del día, al término del recorrido que hicimos hoy, el día de hoy, se les hizo ver que sus principales preocupaciones, que son el tema de la infraestructura para el peatón y el tema de la infraestructura para el ciclista, de lo que se tiene hoy a lo que se va a tener una vez que concluya el proyecto, es 1000 veces mejor una vez que concluya el proyecto. Entonces, eso se les comprobó, ya se les había dicho con anticipación, se les demostró en la reunión del día de ayer, se les aclaró todavía el día de hoy en sitio, y creemos nosotros que eso, pues la verdad es que es parte de lo que debe hacer el gobierno. Uno no demerita ni nada la opinión que la ciudadanía pueda tener. Lo que sí creo es que ni usted, con todo respeto, representa a toda la ciudadanía en general, ni yo represento a la ciudadanía en general, ni ellos ni nadie representamos a la ciudadanía en general. Cada uno de nosotros representamos a ciertos sectores y todos deben de ser escuchados. Entonces yo les decía mucho a ellos, oye, entiendo que tengas opiniones distintas, dame oportunidad al menos de sentarme en una plática contigo, de convencerte de por qué sí es un buen proyecto, porque si no estuviéramos convencidos nosotros, no lo hubiéramos sacado del Ahora, principio. secretario, ¿no detectó al final de este recorrido ya una postura, digamos, que tendiente a alguna radicalización de su parte? Creo que no. Al menos al término del recorrido que hicimos hoy, no. Ellos todavía nos informaron que se iban a reunir, a deliberar entre ellos para definir al final una postura, pero lo que sí te puedo decir es, yo no me puedo responsabilizar por lo que ellos decidan hacer, pero por lo que sí me puedo responsabilizar es por la apertura que el ayuntamiento tuvo para poder aclarar todas y cada una de las dudas que ellos tenían en aspectos, tanto en aspectos técnicos como en aspectos legales, ¿no? Y en aspectos técnicos todavía inclusive les hicimos llegar información técnica, planos y unas cuantas cosas, nos pidieron otras cosas hace un momento en la mañana, se las vamos a hacer llegar. La verdad es que no tenemos nada que esconder, al contrario, es un buen proyecto, es noble. Claro, he insistido yo sobre el tema porque hace un momento hacía un comentario respecto a las grandes obras en la ciudad y hubo una en lo particular, secretario, que no se hizo porque se politizó, como todas las grandes obras. No sé si por intereses ocultos o abiertos se politizan. Y estoy recordando, por ejemplo, la iniciativa de construir una desaladora en el año 2001-2002, era gobernador Armando López Nogales, y pues se politizó, hubo un enfrentamiento del gobernador contra el presidente municipal de Hermosillo. La obra no se hizo, terminó no haciéndose precisamente por esa politización. En este caso, pues ha habido ya algunos comentarios en el sentido, criticando al alcalde, pues, pero en Hermosillo creo que de alguna manera, yo soy hermosillense, usted es hermosillense, si hacemos cosas critican, si no hacemos también, eso es innegable, vaya. Sí. Pero aquí creo que la diferencia que se está marcando es que están escuchando y están atendiendo. Creo que es algo que marca una diferencia. Inclusive Morena, el partido político, pues en el gobierno ayer se deslindó de este tipo de protestas y eso pues ya sumó mucho el proyecto del alcalde. Mira, yo creo que uno aquí, digo, y me pongo un poco en el lado de ellos en sociedad civil, creo que las personas debemos de elegir nuestras batallas, ¿no?
Y entiendo que es válido que persona pueda estar en contra de una obra como esta, pero yo lo que esperaría siempre, y así se los manifestaba yo a ellos, es que fuera pues un diálogo y un debate serio, real, basado en evidencia sobre por qué motivos estás en contra o qué te hace pensar que la infraestructura que estamos proponiendo nosotros viene a dañar o a afectar la calidad de vida de la ciudadanía hermosillense. Pues no, nosotros presentamos todas las evidencias de por qué sí. El diálogo es muy importante. En algún momento llegamos medio a atorarnos un poco en la plática porque nos decían, nos sentamos a dialogar, sí, solo sí paran la obra. Oye, discúlpame, es amigo, una actitud ya muy radical. Eso ya es muy o sea, discúlpame, pero hay un mundo de gente también en la ciudad que está esperando que esta obra avance, ¿no? Y con todo respeto, si tú estás en contra, lo puedo comprender, y te doy todo el tiempo y la apertura y el diálogo para poder aclararlo, pero de ahí a que el municipio detenga o cancele una obra porque no te gusta o porque no estás de acuerdo, discúlpame, pero así no es como funciona, ¿no? Somos una democracia, somos una sociedad muy plural, y así como para toda acción que tiene un gobierno, de los 3 niveles de gobierno, no es privativo del Ayuntamiento de Hermosillo, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, pues los que están a favor también valen, pues, ¿no? Y creo yo que en este caso son más las personas que están a favor de la obra, ¿no? Por ese motivo es que nosotros nos sentimos... Perdóname, ¿de alguna manera lo han medido esto último? Totalmente. Lo han medido en el sentido de que de 10, una 6, 7, No te puedo 8. dar una cantidad, pero tú revisa redes sociales, publicaciones, ahorita es muy fácil palpar el sentir, ¿no? Porque las redes sociales son automáticas. En automático una persona o un gobierno toma una decisión y rápido te das cuenta si la sociedad está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero sí nosotros tenemos muy medido que la ciudadanía hermosillense está de acuerdo con la obra que estamos haciendo. Si hay dudas al respecto sobre temas específicos de la obra, el Ayuntamiento de Hermosillo está en la entera disposición de poderlas aclarar y dialogar con quien guste y con quien desee hacerlo. Lo hicimos ahorita con ellos, si alguien más lo desea hacer, con mucho gusto lo hacemos también. La verdad es que nosotros tenemos muy claro que se gobierna para todos, no para quienes estén de acuerdo con nosotros, sino también para quienes no lo están. Y para quienes no lo están, de nuestra parte, por parte del Ayuntamiento, tendrán siempre la puerta abierta para el diálogo y para aclarar cualquier duda. Ante la cerrazón, no hay nada que hacer, pero ante un diálogo serio, consciente, con mucho gusto creo podemos llegar siempre a buenos acuerdos. Ahora, estas son, al final de cuentas, especulaciones, secretario Acuña, pero a partir de que en el Congreso del Estado no se autorizó la ley de ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo para el 2025, como que corrió un aire, sí, le digo, esa ya es especulación nuestra, ¿sí? Corrió un aire de enfrentamiento, vaya, o de diferencia entre ambos palacios, ¿sí? Entonces caímos en esta gran obra y empezamos empezamos a ser receptivos respecto a quien ataca. Entonces, la verdad es que con lo que están haciendo, están, la verdad, solventando ese tipo de especulaciones, vaya. Pero además empieza una agenda de 14 meses, secretario. Sí, mira, el ayuntamiento va empezando, ¿no? Este nuevo ayuntamiento, digamos, esta nueva administración. Son 3 años, falta mucho. Lo político, de verdad que nosotros no estamos ni poquito pensando en eso. En lo político yo siempre lo he tratado de llevar a cabo en la vida pública que me ha tocado llevar en el servicio público. El trabajo te da, pues, por sí solo. Y uno no necesita... El principal error que un servidor público puede cometer, que creo que puede ser un poco lo que pasó en diciembre y lo que pudo a lo mejor con ciertos esbozos a querer pasar con esta obra, es querer politizar las decisiones de gobierno, las decisiones que se toman en el servicio público, porque ahí quiere decir entonces que estás dejando de lado a la ciudadanía, y cuando dejas de lado a la ciudadanía, quien te castiga es la propia ciudadanía, y aquí no. En el ayuntamiento nosotros estamos concentrados 100% en dar resultados. Hicimos una propuesta de campaña, hicimos promesas de campaña, entre ellas fueron los 2 parques que no se autorizaron en el Congreso del Estado. La respuesta del presidente municipal fue,
Con o sin esa aprobación, nosotros los vamos a hacer porque es un compromiso que hicimos de campaña. La propuesta del desnivel fue una propuesta que iniciamos desde el año pasado, pues por supuesto que la íbamos a hacer, pues no. Que si habrá aspectos técnicos de la obra que una persona pueda opinar, que oye, yo prefiero que la hagas así en lugar de que le hagas así, de acuerdo pues, pero pues platiquémoslo, ¿no? Y veamos cómo podemos complementarlo. Hoy era una de las conclusiones que llegábamos con el colectivo que se opone a la obra. Oye, si tú tienes alguna opinión sobre ciertos aspectos específicos de la obra que puedan ayudar a mejorar, oye, pues por supuesto, nadie es dueño de la verdad absoluta. Nadie, absolutamente. Entonces, dímelas por favor y con mucho gusto las integramos y que sirvan como complemento de mejora. Por el final del día es mejora para la ciudadanía. Los cargos públicos, y luego pareciera que hay veces que hay gente que se le olvida, son temporales. Y al final del día todos somos ciudadanos. Lo que hagamos y lo que no hagamos en el tiempo en el que estemos en el servicio público. Como dice la toma de protesta, la ciudadanía te lo va a reconocer o si no te lo va a reprochar. O sea, trabajo mata grilla. Totalmente, Punto. totalmente. Y estamos enfocados nosotros 100% en eso. Y lo que sucedió en diciembre, ¿qué te diría? ¿Cuál es mi reflexión? De nuestra parte, tanto con el Congreso como con el Estado, la mano siempre para poder construir lo mejor posible por el bien de Hermosillo. Bien. Y así tiene que ser. Secretario, le aprecio mucho que haya aceptado esta invitación. Al contrario, gracias a ti por el espacio. Y evidentemente vamos a seguir en contacto porque esto va a dar mucho más de qué hablar. Totalmente. Esperemos que para bien siempre de la capital, ¿no? Con el favor de Dios. Y todo lo que viene. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hombre, al contrario, gracias a ti. Muy buena tarde. Tenemos resumen informativo. A ver, vamos al resumen informativo, por favor. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Este es el resumen de primera mano. Autoridades de Hermosillo habilitaron albergues temporales ante el pronóstico de la entrada de la segunda tormenta invernal de la temporada a Sonora. Esta mañana caos vial en Luis Encinas y Rosales por una manifestación que cerró completamente la vialidad. Los inconformes exigen a las autoridades dar con el paradero de un hombre desaparecido. Una buena noticia, informan que en el Seguro Social de Hermosillo nacieron trillizos. Se trata de 2 niñas y un niño que reportan ya fueron dados de alta. La titular de Protección Animal del Gobierno de Sonora, Carolina Araiza, informó que capacitarán a policías en protección animal. En la nota policíaca, hace un momento al sur de la ciudad, a la altura del Cerro de la Virgen, se registró una balacera entre policías y sicarios, dejando saldo de 2 pistoleros abatidos. Allá en la Sierra de Álamos, el Ejército y la Marina desmantelaron un laboratorio clandestino. Ahí incautaron más de media tonelada de drogas sintéticas. A nivel nacional, Claudia Sheinbaum consideró que México no tiene un problema de consumo de fentanilo como otros países y lanzó una campaña enfocada a la prevención. Y a nivel internacional, Donald Trump dijo que México es esencialmente dominado por los cárteles. Además, anunció que cambiará el nombre de Golfo de México por Golfo de América. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. En el majestuoso municipio de Álamos, Sonora, se celebrará del 24 de enero al 1 de febrero de 2025 el 40 aniversario de un evento único que contará con Colombia como país invitado y Michoacán como estado invitado, ofreciendo una experiencia cultural incomparable con 10 escenarios que recibirán a artistas de más de 10 países. No te pierdas esta celebración de la música en su máxima expresión, el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional,
que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más noticias de primera mano. ¿Qué algo estará cambiando en cuanto a la política de seguridad pública en este país? Bueno, por lo pronto fuimos testigos de operativos del gobierno federal en el Estado de México, ¿recuerda? Sí, detuvieron, aprendieron a mandos policíacos allá en algunos ayuntamientos de esa entidad y a una alcaldesa, inclusive en las últimas horas detuvieron a un presidente municipal más. Pero me vengo a Sonora. El pasado fin de semana hubo un enfrentamiento entre agentes policíacos y delincuentes en Bacum, dejó como resultado a 8 delincuentes abatidos. Y esta mañana, aquí en Hermosillo, se dio otro enfrentamiento aquí frente al Cerrito de la Virgen, al sur de Hermosillo. Como resultado, 2 delincuentes, dice ahora la autoridad, neutralizados. Son abatidos, son muertos, ¿sí? Entonces la pregunta sobre la mesa es, ¿ya es tiempo de enviar al olvido aquello de abrazos y no balazos? ¿Quedó atrás esa política que fue un estrepitoso fracaso? Bueno, por lo pronto creo que las cosas están cambiando, por lo menos así lo hemos visto en las últimas semanas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para el día de mañana, ya miércoles, mitad de semana, la cita es a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, y nos localiza fácilmente en cualquiera de sus dispositivos anotando así, TVD Primera Plana, y en todas las redes sociales. Aquí en cabina, como siempre, gracias a Juan Berrios en la producción, aquí en el estudio a Jorge el Curioso García y a todo el equipo del Semanario de Sonora Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrín a sus órdenes y muy buen provecho.